Hola, hola, ¿cómo les va? Pues bueno, hoy platicaremos de más antibióticos, pero ahora vamos a hablar de unos que tienen como característica romper la pared de las bacterias, ¿no? Son los disruptores de la pared. Y en esta categoría vamos a revisar los betalactámicos, que son un grupo bien importante por lo común que son durante la prescripción. Ustedes podrán observar que hay penicilinas, hay cefalosporinas, carbapenemes y monobactams. Vamos a hablar de los glucopéptidos. Ahí destaca la vancomicina. Y finalmente de los lipopéptidos, que el único fármaco que pertenece a esa categoría hasta el momento es la daptomicina. Hay otros antibióticos que también tienen que ver con la capa que recubre a las bacterias, en específico a las micobacterias. Estoy hablando de la isoniazida, el etambustol y la piracinamida, pero esos me gustaría revisarlos en específico cuando veamos la terapéutica de tuberculosis y centraremos el análisis de esta charla acerca de los antibióticos que alteran la pared bacteriana solamente en estos tres rubros: beta-lactámicos, glucopéptidos y lipopéptidos. Ustedes podrán observar que hay algunos fármacos que seguramente no habían escuchado, pues el caso de la daptomicina. Aquí la invitación es a que revisen cuáles son estos fármacos y los incorporen a la materia de estudio que ustedes quieran. Bueno, entonces empezaremos con los betalactámicos. Estos, como mecanismo de acción, inhiben el último paso en la síntesis de peptidoglucanos al inhibir unas estructuras que se llaman transpeptidasas y pues las pueden encontrar en los libros como proteínas que unen penicilina, PBPs o Protein Binding Penicillins, y pues esto va a hacer que la estructura de la pared de las bacterias sea frágil y eventualmente desaparezca, ¿no? Entonces, ustedes podrán inferir que el organismo susceptible de los betalactámicos tendrá que tener una pared más grandota, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, esta pared es más grandota y pertenece a un ejemplo de bacterias gram positivas, mientras que esta estructura de peptidoglicanos es mucho más pequeña en gram negativos. En ese sentido, ustedes pueden pensar, pueden inferir que los betalactámicos pueden ser más eficaces contra gram positivos. Bueno, entonces, el primer grupo de betalactámicos que es bien común, que me gustaría platicarles, es la penicilina G y la penicilina B. Como les dije, pensando en la lógica del mecanismo de acción y su espectro, pues este grupo es particularmente letal para los cocos gram positivos. Otro tipo de penicilinas es el tipo de penicilinas que ataca a el estafilococo aureus y el epidermidis, es el caso de la dicloxacilina. Y hay otro grupo de penicilinas que son las aminopenicilinas, donde está la ampicilina y la amoxicilina. En el caso de las aminopenicilinas, pues son eh, este espectro ampliado, ¿no? Digamos, es el espectro de las penicilinas más Haemophilus influenza, E. coli y Proteus mirabilis. Entonces, ustedes pueden ir armando unos cuadros, ¿no? Pensando en qué tipo de fármacos tiene qué espectro, ¿no? Las penicilinas, todas, tienen una absorción inestable en medio ácido, con excepción de la penicilina B. Esto quiere decir que la penicilina G y en todas sus versiones, como se altera mucho
se inhabilita por los ácidos gástricos, pues entonces se tiene que administrar por vía parenteral, no así la penicilina B, que sí se puede administrar por vía oral. La distribución es muy amplia y obviamente necesitamos que sea una distribución amplia pensando en que las infecciones son sistémicas. Se puede encontrar penicilina en tejidos, secreciones, tal es el caso de sinovial, el líquido pleural o el líquido pericárdico e incluso la bilis. Si las meninges están inflamadas, pues puede atravesar la barrera hematoencefálica. Generalmente las penicilinas no atraviesan la barrera hematoencefálica. No se recomienda su administración intratecal. Su metabolismo, eso es importante porque tiene que ver con una de sus reacciones adversas. Se transforma a una cosa que se llama ácido peniciloico y su eliminación es prácticamente renal. Es 10% por filtración glomerular y 90% por secreción tubular renal. Eso también es muy importante. La razón es que si nosotros vemos que su secreción tubular es, corresponde al 90% de su eliminación, quiere decir que si nosotros interferimos con la secreción tubular renal, pues entonces podemos aumentar la vida media de las penicilinas, que si se fijan, en general su vida media es corta. Cuando revisen los fármacos que son útiles para el tratamiento de la gota, verán uno que se llama Probenecid y lo que hace este es interferir con la eliminación de aniones orgánicos. Entonces, si nosotros utilizamos Probenecid en combinación con penicilinas, alteramos su secreción tubular renal y entonces podemos hacer que la vida media de las penicilinas a expensas de su eliminación aumente. Lo que les decía de su fracción peniciloica o peniciliol, pues es la causa principal de la hipersensibilidad a la penicilina. Ustedes, algo que tienen que hacer siempre antes de explorar la idea de prescribir penicilinas es decirle al paciente si tiene antecedentes de hipersensibilidad, alergias o alguna otra reacción más grave vinculada con las penicilinas. Esto se debe a que sus productos de degradación, la fracción peniciliol, pues se une a otras proteínas y provoca una reacción de apteno y entonces eso desencadena una reacción eh, inflamatoria, autoinmune terrible, ¿no? Que puede ir desde la erupción maculopapular, algunas erupciones, hasta broncoespasmo, vasculitis, dermatitis exfoliativa, anafilaxia y eventualmente la muerte, ¿no? Entonces, si ustedes exploran, deben explorar si el paciente es alérgico a la penicilina. Si es alérgico, buscamos otra estrategia terapéutica. Si les preguntan por qué sucede eso, es porque sus productos de degradación se unen con proteínas, hacen una reacción de apteno y entonces desencadenan una fuerte respuesta inmunológica al respecto. El siguiente grupo de betalactámicos son las cefalosporinas. Las cefalosporinas comparten este mismo mecanismo de acción de los betalactámicos, inhiben el último paso de la síntesis de peptidoglucanos al inhibir transpeptidasas. Hay diferentes generaciones de cefalosporinas. La primera generación, cefazolina o cefalexina, seguramente les suena. En la segunda generación, cefuroxima. La tercera generación, ceftriaxona y cefotaxima. Hay algunas cefalosporinas que han sido desarrolladas de forma especial para combatir infecciones por pseudomona. Es el caso de ceftazidime y cefipime. Y hay otras que se diseñaron para combatir el Streptococcus aureus resistente a meticilina. Eso significa esto. Y el ejemplo es el ceftobiprol. Y entonces, ustedes pueden observar que
En el caso de cada generación, hay diferentes espectros de acción. Si se fijan, la primera generación son gram positivos, ¿no? Que se parecen mucho a las penicilinas convencionales, digamos. En la segunda generación hay más gram negativos. En la tercera generación podemos decir que hay un espectro combinado, gram positivos y gram negativos. Y pues las cefalosporinas especiales, pues ya lo dije, ¿no? Estas son contra Pseudomonas y estos son contra Estafilococo aureus resistente a meticilina. Entonces, algo que ustedes tienen que tener muy claro son los espectros de acción de cada generación de cefalosporinas y pues de esa forma ustedes pueden intuir o elegir qué cefalosporina es la que corresponde a la infección que quieren tratar. Desafortunadamente, este es otro ejemplo del mal uso de los antibióticos en la vida real, ¿no? Ustedes, alguien que tiene una gripa, de repente se automedica o va con algún médico que no sabe farma, y entonces le dan una cefalosporina de tercera generación porque tiene el espectro más grande, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Recuerden que el uso de los antibióticos es crítico. No tenemos una lista infinita de antibióticos y sí tenemos diferentes formas de resistencia bacteriana al mal uso de antibióticos. Entonces, el apocalipsis sería que utilizáramos mal los antibióticos, más mal de lo que hacemos ahora, y entonces en algún momento nos quedemos sin armas para tratar infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, recuerden que eh, si ustedes sospechan una infección bacteriana, ustedes piensan por la localización anatómica, por el tipo de antecedentes que tiene su paciente en alguna infección de algún tracto específico, ustedes vinculan ese conocimiento con lo que saben de micro y para, y entonces deciden en utilizar una primera, segunda o tercera generación de cefalosporinas u otro antibiótico. En estos tiempos es adecuado eh, realizar estudios microbiológicos, eso también ya se los había comentado, hacer estudios de sensibilidad de los antibióticos, cultivos y antibiogramas no están de más. Los carbapenemes son otro grupo también de betalactámicos, pero antes de pasar a estos, debo decir que si un paciente es alérgico a la penicilina, es muy probable que sea alérgico a cefalosporinas. Sobre todo tengan especial precaución si los pacientes tuvieron reacciones anafilácticas severas, no utilizar cefalosporinas en estos pacientes. La eliminación de cefalosporinas es igual que las penicilinas, es por vía renal, y pues la vía de administración de la mayoría de estas es parenteral. Bueno, los gabapenemes ustedes podrán encontrar en los libros dos, el imipenem y el meropenem. El imipenem generalmente se o debe ser administrado con cilastina. La cilastina inhibe la degradación del imipenem por una enzima que se llama dipeptidasa que se encuentra en el túbulo renal. Entonces, si nosotros administramos cilastina con imipenem, pues la vida media se hace más larga y entonces se puede eh, prolongar su actividad antibacteriana. Si se fijan, los bichos a los que ataca imipenem, Streptococcus pneumoniae, estafilococos, pseudomonas, Acinetobacter, pues son bichos que suelen causar muchas resistencias a otros antibióticos. Por ende, ustedes deben de explorar otras opciones antibióticas antes de llegar a los carbapenems. Si hay un paciente, si ustedes están rotando por un servicio de infectología y tiene imipenem, significa que ese paciente es resistente a muchos otros antibióticos.
y entonces tienen que tener las respectivas, los respectivos cuidados para evitar la propagación de esos bichos. Ustedes se fijan que esta combinación de imipenem cilastina también está vinculada a otro fármaco que se llama Ralebactam. El Ralebactam, así como otros fármacos que sirven como anti resistencias por el anillo betalactámico, anti-betalactamasas. Ustedes pueden encontrar diferentes fármacos de estas categorías. Aquí ven otro, por ejemplo, el Valbobactam. El ácido clavulánico también pertenece a esta categoría de fármacos que actúan contra las penicilinasas y pues de esa forma previenen ese tipo de resistencia vinculada a la evolución de las bacterias. El meropenem, que está más generalizado que el imipenem, porque este tiene el asunto de que se tiene que vincular con el uso de cilastina. El meropenem no es sensible a la dipeptidasa renal, por eso no se coadministra con cilastina. Es menos efectivo contra gram positivos que el imipenem, pero es más efectivo contra gram negativos si lo comparamos con el imipenem. Insisto, estos fármacos pertenecen a una categoría superior pensando en la escalera de opciones antibióticas que tenemos que explorar antes de llegar a estas. Los monobactams es una categoría relativamente nueva. El único fármaco que existe en esta categoría se llama Astreonam. Es únicamente ataca a gram negativos. Los que tienen más susceptibilidad son enterobacterias, pseudomonas y hemófilos influenza. Este tiene una ventaja importante, no posee efectos de hipersensibilidad cruzada con otros betalactámicos. Entonces, en ese sentido, ustedes ya pueden como ir armando este cuadro que les va a servir para organizar los diferentes tipos de antibióticos que tienen que ver o pertenecen a los betalactámicos y tienen que ver con la pared bacteriana. Un grupo diferente, estos ya no son betalactámicos, estos son glucopéptidos. Estos, el fármaco insignia se llama vancomicina. La vancomicina se une con una afinidad terrible al extremo terminal de alanil de alanina de las unidades precursoras de la pared celular y eso hace que se inhiba su formación y hace lo mismo que todos los fármacos de los que estamos platicando. Su espectro es gram positivos, incluye también estafilococo dorado resistente a meticilina, también estreptococo resistentes a penicilina, enterococos resistentes a ampicilina. Entonces, como pueden ver, la vancomicina tiene algunas ventajas interesantes. Afecta también a todos los gram negativos y micobacterias de forma ínfima. Estos son resistentes a la vancomicina. Tenemos que pensar únicamente de su uso en gram positivos, incluyendo todos estos. La vancomicina se administra por vía intravenosa para infecciones sistémicas. Una pregunta común que se hace en los pases de visita de los hospitales es cuando tenemos a pacientes con infección de colitis pseudomembranosa y vemos en las indicaciones que la vancomicina se administra por vía oral. Si les acabo de decir que se administra por vía intravenosa, porque no se absorbe, ¿por qué creen que se la administre por vía oral en caso de colitis pseudomembranosa? Esa es la respuesta. Como no se absorbe, nosotros podemos administrar vancomicina por vía oral y matar a los bichos que están en la luz intestinal. Esto lo utilizamos como estrategia para el tratamiento de colitis pseudomembranosa. Se distribuye ampliamente, llega a diferentes líquidos, incluyendo el peritoneal, sinovial, el pleural y el pericárdico.
Se une más o menos a proteínas, no se metaboliza, su vida media es de 4 a 6 horas, se elimina por vía renal y causa una reacción adversa peculiar que seguramente les preguntarán. La vancomicina causa una reacción eritematosa, eh, enrojecimiento, taquicardia, hipotensión y se suele llamar como síndrome del hombre rojo o del cuello rojo. Googleenlo, realmente sí se ven rojos esos amigos. La razón es que la vancomicina tiene efecto directo sobre los mastocitos, estos liberan histamina y entonces empieza esta reacción urticarial. Otra reacción adversa que es importante que ustedes tengan en cuenta es la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Esas reacciones adversas se comparten con otros grupos de antibióticos como los aminoglucósidos, que hablaremos en algún momento, eh, y es importante que lo recuerden. Entonces, vancomicina, síndrome de hombre rojo, administración parenteral, salvo cuando queremos utilizarlo para colitis membranosa, reacciones adversas eh, en los oídos y en los riñones. Finalmente, en este grupo de fármacos que tienen que ver con la pared están los lipopéptidos y aquí se encuentra la daptomicina. La daptomicina afecta a gram positivos aerobios, gram positivos facultativos y gram positivos anaerobios. Eh, Microorganismos resistentes a la vancomicina, nosotros podemos usar daptomicina. O sea, una vez más, observen la escalera de usos de los antibióticos. Se une a la membrana interna bacteriana, la despolariza y provoca pérdida del potencial de membrana y eventualmente su muerte. Entonces, yo espero que esto les haya servido. Vayan haciendo un resumen con cuadros. Si tienen alguna duda, escriban. Si tienen alguna sugerencia para que haga algún otro video de algún otro tema, pues con mucho gusto. Que estén muy bien.